Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Hemos visto cómo se experimenta la fe en distintos contextos y escenarios. Uno de los más llamativos es el deporte, y especialmente el fútbol. Ahora bien, ¿cómo se vive el cristianismo siendo futbolista profesional? ¿Es posible ser protagonista del mundo del fútbol sin ser parte del ambiente tóxico que a veces lo rodea? Esta semana conversaremos con Fabián Sermatén, exjugador profesional y actual director técnico. Así que acompañemos a Alex y a Marcelo en esta interesante charla, aquí, Entre Semana. Bueno, bienvenidos, gracias por acompañarnos entre semana. Hemos estado ya por las últimas semanas hablando acerca de esta transición de domingo a lunes. Hemos estado hablando con diferentes personas y viendo cómo es que su fe impacta lo que hacen en su trabajo. Y hemos tenido el privilegio de ir yendo de diferentes lados. Hemos visto marketing, hemos visto leyes, tecnología, y ahora vamos a ir al mundo del deporte. Toca en México y de seguro hay bastantes deportistas que conocen de Cristo, pero quisimos ir un poquito más allá de México y pudimos contactar a un buen amigo que vive en Argentina. Así es que te damos la bienvenida, Fabián, a Entre Semana. Es el podcast de la Iglesia Conexión Vertical y bueno, gracias por compartir con nosotros el día de hoy. ¿Cómo están? La verdad que es un privilegio para mí reencontrarnos, Ale, después de Marce, después de mucho tiempo. Así es. Y bueno, a disposición, y para mí, como dije, es un privilegio poder compartir este tiempo. Bueno, te presenté así, Fabián, y nada más, pero decimos un poquito. Fabián Sermatén es un muy buen amigo que conocí el tiempo que vivimos en Argentina. Él fue jugador de fútbol, actualmente es entrenador y es profesor, ¿no?, de técnicos ahí en Argentina. Cuéntanos un poquito ¿cómo se sonaría? Tu trayectoria, esa es la palabra, ¿no? Tu trayectoria deportiva. Y una de las razones por las cuales invitamos a Fabián es porque Fabián jugó en Gallos de Querétaro. Ajá. Siempre hay una conexión local. Claro, tenía que haber algún tipo de conexión de por qué invitamos a Fabián, ¿no? Jugó en Gallos de Querétaro y no volviste a Querétaro, ¿no? Desde que estuviste acá no volviste más. No volví, no. Jugué en el año 2000. Mira. Ahí en Querétaro, en México, y no volví, pero tengo la ilusión de volver. De hecho, le pido a Dios que me lleve a ese lugar porque disfrutamos mucho con la familia el tiempo que tuvimos, y yo creo que en algún momento vamos a regresar. Más que bienvenidos, después de 20 años la ciudad va a estar bien distinta, sí, ¿no? Sí. Seguro va a ser un poco diferente de lo que te acordabas. Bueno, cuéntanos un poquito, Fabián, de tu trayectoria deportiva, en dónde empezaste, dónde hiciste divisiones inferiores, en qué lugares pudiste jugar fútbol. Sí, bueno, yo me inicié de muy chico en divisiones inferiores en Argentinos Juniors, ¿no? En realidad, antes había hecho divisiones infantiles en un club que se llama Almirante Brown, que era de segunda división. A los 13 años me llevan a Argentinos Juniors, un club muy, muy famoso en cuanto a la formación de los chicos, ¿no? De las fuerzas básicas, como dicen en México. Así es. Porque de ahí salió Diego Maradona, Juan Román Riquelme, Fernando Redondo, Juan Pablo Sorini y otros tantos, ¿no? Y Fabián Sermatén. Está bien, amigo. Bueno, estoy hablando de los buenos y conocidos, estoy hablando. Y bueno, tuve el privilegio de tener a José Peckerman como entrenador ahí en las divisiones formativas. Ahí hice todas las inferiores, pude debutar en primera división en el año 91. Y después, bueno, recorrí varios clubes. En Argentina jugué en Instituto de Córdoba, en Banfield, en Temperley. Después me fui a México, precisamente, fines del 99, y la temporada 2000 estuve en Querétaro, que disfruté muchísimo, repito, aquellos años. De hecho, me quedaron amigos viviendo ahí en la ciudad y siempre tengo alguna conexión de cómo ha evolucionado todo, ¿no?, en la ciudad. Bueno, jugué 2 años en Ecuador, en Deportivo Quito y Técnico Universitario, 1 año en Venezuela, en el Deportivo Táchira, ahí podemos jugar la Copa Libertadores, 1 año en Bolivia, en Strongest, ahí jugamos Copa Sudamericana también. Después jugué un tiempo muy corto en Albania, en Europa del Este. Regresé, fui a Puerto Rico a terminar mi carrera prácticamente, ¿no? En una filial de River de Argentina en Puerto Rico. En la Isla del Encanto, ahí terminé y bueno, inmediatamente comenzó mi carrera como entrenador. Mira, y bueno,
¿En qué momento de tu vida y cómo fue que conociste de Cristo? ¿Fue en qué etapa de toda la trayectoria, en qué lugar te encontró el Evangelio? Mirá, te cuento, por eso está vinculado Querétaro también a los principios, a lo que Dios tenía preparado, ¿no? Febrero del 2000, yo estaba viviendo y jugando ahí en Querétaro, y un gran amigo mío, Leonel Fernando Gancedo, el Pipa Gancedo, jugaba en River Plate de Argentina. Y ese año van a México a jugar a Guadalajara con Atlas por Copa Libertadores. Entonces, con un amigo mío que jugábamos junto en Querétaro, Marcelo Arce, que se quedó a vivir ahí en la ciudad precisamente, actualmente vive ahí, nos fuimos en auto hasta Guadalajara a ver el partido de River, como una excusa, porque en realidad queríamos verlo a nuestro amigo Leonel. Y bueno, vimos el partido, terminó, y Pipa me regaló un folleto, ¿no? Yo había compartido todas las divisiones inferiores con él en Argentinos Juniors, habíamos jugado en primera juntos, hasta que el fútbol nos fue separando, él fue para River, yo me fui a México. Y bueno, le agradecí, él me dio el folleto y me dijo, yo conocí a Jesucristo y cambió mi vida. Y lo que yo noté en ese momento era rápidamente una paz diferente, no era el mismo Pipa que yo había conocido, un chico rebelde, muy extrovertido, muy de hacer sus travesuras cuando éramos futbolistas. O sea, tú conocías al Pipa antes de que él conociera a Cristo. Tal cual, exactamente. Entonces me impactó la paz que él tenía, el semblante que tenía y que me regaló el folleto. Y bueno, nos despedimos e increíblemente no lo leí hasta 2 años después, cuando yo estaba en el Deportivo Quito. ¿Qué te llevó a leerlo? O sea, ¿hubo algún momento ahí estando? ¿Lo encontraste en el calcetín? El bolso. ¿Qué fue las circunstancias que dijiste, voy a leer esto que hace 2 años me regaló mi amigo? Bueno, lo guardé todos los futbolistas tienen un pequeño bolsito. Es el neceser, no sé cómo se llama en México, es el neceser donde se guardan perfumes, cepillo de diente, todas esas cosas que llevamos habitualmente a los entrenamientos y a las concentraciones. Y lo guardé en un bolsillo ahí y por esas cosas que solo Dios conoce, uno va desechando papeles y cosas que te van dando, pero el folleto quedaba. Por eso digo lo curioso que 2 años después lo empecé a leer. Wow. Mira. Y en cuanto a la circunstancia, estaba en Quito, en Ecuador, en mi 2º año de contrato. Y bueno, lo que uno podía ver exteriormente iba de maravilla, ¿no? Era jugador profesional, ganaba buen dinero, tenía cierto reconocimiento en el fútbol ecuatoriano, era uno de los extranjeros más queridos del equipo. Estaba con mi familia, pero todo eso no llenaba mi corazón. Yo notaba que estaba vacío, que tenía mucha angustia. Y bueno, en el equipo también tenía algunos chicos cristianos, evangélicos, ¿no? Como le decían ahí y le decíamos. Y me hablaban de Jesucristo y siempre escuchaba con mucha atención. Pero bueno, una noche en la concentración era tanta la angustia y la desesperación que tal vez no lo manifestaba exteriormente, pero sí era en mi interior un corazón vacío. Y era llamativo para el que no conoce o no está pasando por esa situación, porque al otro día jugábamos un partido importante, que todos queríamos jugar en un estadio hermoso, con público, pero el vacío estaba ahí. Bueno, empecé a revisar las cosas por curiosidad o por no sé qué, agarré el folleto, empecé a leer solo en la habitación, y empecé a entender cosas que no había entendido nunca a lo largo de mi vida. El folleto, el título es ¿Eres cristiano, sí o no? Y bueno, yo por tradición empecé a comprender que a la luz de la palabra de Dios estaba equivocado en muchas creencias, ¿no? Que uno era cristiano por nacer en un hogar cristiano, o por ir a una iglesia, o por creer en Dios. Y a la luz de la palabra de Dios me mostraba con versículos claramente que no era un cristiano por hacer esas cosas, ¿no? Y bueno, seguí leyendo y empecé a entender también cosas que nunca había entendido hasta ese momento, que en primer lugar que era un pecador y que el pecado me separaba de Dios, y entendí por primera vez la obra de Cristo en la cruz, ¿no? Que yo la conocía, pero no con la profundidad de esa noche.
¿Qué vino después de eso? O sea, imagino para un jugador de fútbol, como tú recién lo dijiste, ¿no? Reconocimiento, querido por la afición, buen ingreso económico, estás con tu familia, pero de repente hay un cambio. ¿Cómo afecta esta nueva verdad en tu contexto laboral? Que vendría a ser... Y paréntesis, eso sucede estando aquí en Querétaro. No, sucede en Ecuador. En Ecuador. Dos años después. En Quito. ¿no? Okay. En Quito. Sí. O sea, ¿cómo te impacta al otro día de decir, ok, voy a trabajar? Y ¿qué empieza a suceder en tu vida? ¿Qué camino empieza a tomar la vida, tu vida, pues? Sí, bueno, esa noche yo acepto a Cristo como mi Salvador en el silencio de mi corazón y en mi intimidad con Dios. En ese momento me reconocí pecador, acepté a Cristo como mi Salvador personal. Y bueno, no, al otro día jugamos y llegué a mi casa y hablé con mi esposa, con Verónica también. Y le dije lo que había hecho, ¿no? Que había leído y que... Mi esposa tenía ciertas cosas del Evangelio sembradas porque mi suegra, cuando nos vamos a vivir a Ecuador, le regala una Biblia y se la dedica, le dice que Dios te acompañe, no te apoyes en otra cosa que no sea en la palabra de Dios, algo por el estilo. Mi suegra iba a la iglesia acá en Buenos Aires. Mi señora en conversa, sin conocer a Cristo, yo también, por supuesto. Y bueno, y siempre tuvo eso mi esposa también, de que su mamá le había sembrado cosas. De hecho, ella me dijo, mirá, la realidad es que detrás del estadio Atahualpa, donde ustedes juegan siempre y yo voy, mientras vos estás concentrado, muchas veces paso por la iglesia y antes de ir al partido me voy al culto el domingo a la mañana. Y bueno, fue algo increíble, porque yo le compartí esto, ella me compartió que había ido a visitar justamente la iglesia. Y bueno, a partir de ese momento nos empezamos a congregar en esa iglesia. Mi esposa acepta a Cristo también. Y la realidad es que empecé a vivir una vida diferente, no de un día para el otro, pero sí empecé a entender que el propósito en mi vida era otro y que Dios me había salvado con un propósito. Pero por sobre todas las cosas, Dios empezó a cambiar hábitos en mi vida, ¿no? Costumbres, no sé, me dio una paz. Con el correr del tiempo no fue de un día para el otro, ¿no? Claro. Fue un proceso de crecimiento. Recuerdo que después cambiamos de ciudad, yo fui a jugar al técnico universitario de Ambato, en la ciudad de Ambato. Llega octubre, que era mi cumpleaños, y mi esposa va a una librería cristiana, habla con la señora que atendía, que hasta el día de hoy tenemos relación, y ella le contó que me quería comprar un libro cristiano y se pusieron a hablar y resultó ser la mamá de un pastor de una iglesia y bueno, empezamos a congregarnos en esa iglesia en Ambato y empezamos a dar nuestros primeros pasos, por así decirlo, en nuestro crecimiento espiritual. Y en ese mundo de deporte profesional, yo me imagino, dijiste que una de las primeras cosas que fuiste cambiando fueron los hábitos y todo ese tipo de cosas. ¿Eso tuvo un impacto también en tu relación con tus compañeros, en tu mismo rendimiento como atleta? O sea, en términos prácticos, ¿cuáles eran las diferencias? Sí, tuvo un impacto en todas las áreas de mi vida. En mi relación con mi esposa, en mi vocabulario, en mis pensamientos, en priorizar otras cosas, en mi relación con los compañeros, no involucrarme en las cosas que hoy la veo a la distancia, ¿no? Tan turbias o oscuras que tiene el fútbol, en las tentaciones, en las oportunidades de caer en lugares que ya no quería caer. Y también empecé a entender que podía ser luz en un lugar como eso, ¿no? Tiene que haber sido, interesante para tus compañeros, ¿no? O sea, es como, más de alguno te tiene que haber preguntado, oye, ¿qué te pasa? Sí. ¿Qué onda, no? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo te empezaron a ver? ¿Sentiste que te aislaron? ¿Sentiste que te respetaron más? Sí, porque yo creo que más que uno, tal vez también, o sea, aún sin estar en Cristo,
Tal vez hay cosas o comportamientos que no les gusta o ciertas cosas que dicen, no, la verdad, si fuera por mí no le entro, pero yo sé que si me voy a acercar al director técnico, si me voy a acercar a este jugador o sea, que es mucho mejor y tiene mucho mejor trayectoria que yo tengo que ir haciendo las cosas que ellos hacen, ir y divertirme de la manera que ellos se divierten, porque ahí es donde se hacen esas conexiones. Entonces, no sé, o sea, hasta cierto punto sentiste ese jalón. Sí, pero bueno, yo había tomado una decisión. Ese jalón, ese tironeo, como decimos nosotros, está siempre, estuvo, sobre todo al principio, pero yo había tomado una decisión y iba atrás de esa, la decisión más importante de mi vida. Yo había dejado atrás mi vida pasada y no quería volver a vivir eso. Y bueno, sabía que tenía que diferenciarme en cuanto a la conducta, a las maneras, aún a costo de ser rechazado. Y me ha pasado, pero me ha pasado más de lo otro, ¿no? Que compañeros me escucharan, que tal vez por mi manera de ser también, ¿no? Porque siempre fui así medio de un carácter templado, de manso, aún sin el Señor. Pero evidentemente yo notaba que había cambios profundos. Entonces, sí, al principio había esos jalones que decís, pero el fútbol me ha demostrado en todos estos años, tanto como futbolista y compañero, como entrenador y conductor de grupo, que hay una gran necesidad, ¿no? Como en todas las áreas. Como en todas las áreas, en cualquier profesión. Creo que lo que mencionas es interesante, porque a veces se pinta como una cosa inevitable. Como que, bueno, mira, así es el mundo del fútbol. Claro, así es el mundo de la música, así es el mundo de esto. Entonces, o sea, o le entras o simplemente no vas a tener las oportunidades que realmente presentan. Y creo que, o sea, después de aceptar a Cristo, ¿cuántos años más tuviste de estar como futbolista activo? Como futbolista. Y 8 años más. Mira. 8 años más, sí. Y el resumen, dirías entonces que fue más de respeto que de rechazo, de que las personas... Y bueno, eso termina confirmando la premisa de esta serie, ¿no? Que el Evangelio, cuando es entendido como lo que debe ser, ¿no? Lo que cambia mi relación, no algo religioso que se encasilla en un domingo, sino que trasciende a mi vida, al final el resultado... la necesidad, como dijiste tú, es tan grande que el resultado termina siendo ese. A lo mejor las personas no van a creer en Jesús, pero van a poder ver que es posible vivir esa vida distinta donde los valores que trae agregado terminan inclinando la diferencia. Y lo que decía Alex, terminas demostrando de alguna forma de que se puede vivir de una manera distinta, independiente del ambiente, ¿no? Hace un par de episodios conversábamos con alguien que está en el mundo del derecho, que es juez, y él decía, por supuesto que tengo que hacer mi trabajo, pero me pongo en las manos de Dios y soy capaz de buscar siempre en ese círculo, marcar esa diferencia, ¿no? ¿Cómo fue la transición, pensando en el Evangelio, ¿no? Nos dijiste 8 años después, hubo impacto. Dicen que es bien traumático para el jugador dejar los botines, ¿no? Colgar los botines y es como que para algunos es algo muy, muy traumático, para otros no. He escuchado de los dos, pero tú empiezas a dirigir casi inmediatamente, ¿no? ¿Cómo fue el impacto? Porque obviamente no es lo mismo siendo jugador de fútbol que ahora siendo director técnico. ¿Cómo fue el Evangelio en el sentido de estando ya dirigiendo un grupo? Y quizás ahora teniendo esa influencia directa, no solamente como jugador, sino como director, y ahí es donde se puede ir transmitiendo esos valores de manera casi directa, ¿no? Sí, absolutamente. Primero, no me costó la transición profesional, por así llamarlo, porque como bien mencionabas, Marce, me retiré y al otro año ya me retiré y al otro año ya estaba dirigiendo ese mismo equipo en el cual había jugado mi último año. Que un poco acepté esa propuesta de empezar en Puerto Rico porque el presidente me ofreció si quería ser el entrenador, justo me había recibido. Y me pareció una buena oportunidad de dejar de jugar y no sufrir lo que sufren la mayoría de los futbolistas que no saben qué hacer, porque
muchos no se preparan para el después, ¿no? Entonces, bueno, aproveché para ser entrenador. Y en cuanto a compartir la palabra de Dios y hacer testimonio y a inculcar valores, me resultó mucho más fácil, porque el conductor del grupo tenía que ser yo, y porque los principios y valores partían de la cabeza del grupo, cosa que cuando era jugador no podía, porque había otro entrenador, ¿no? Aunque sí intentaba cuando era jugador ser diferente. Yo necesitaba no involucrarme con esas cosas, aún con cosas que no estaba de acuerdo con el entrenador. Yo lo hice saber muchas veces. Pero bueno, entendí que debía agradar a Dios y no a los hombres, ¿no? Eso me lo grabé desde el principio. Y cuando fui entrenador, es verdad, las posibilidades son mucho más amplias, porque uno tiene la posibilidad de tener el mano a mano con el futbolista, que ya te ve como una autoridad, claro, que te escucha y que ve cómo uno se conduce también en los entrenamientos, ¿no? En cuanto a no faltarle respeto, a no insultar, a no hacer nada indebido, en cuanto al juego en sí, a enseñar que sí, que tenemos que ser esforzados, valientes, luchar por ganar y hacer lo mejor para ganar, pero eso no significa ni faltar el respeto al rival, ni hacer cosas que no estén dentro del reglamento, ni sacar ventajas, la típica ventaja que saca el argentino, porque se cree más inteligente o más vivo, más pícaro, que eso muchas veces nos juega en contra en muchas partes del mundo. Entonces necesitaba honrar a Dios con mi profesión también. Y bueno, eso es lo que intento cada día, ¿no? Obviamente fallo muchas veces, pero me resultó mucho más fácil, porque tengo un contacto más uno directo, contra ¿no? uno, Claro, con el que conduzco, y también la ventaja de saber lo que siente en chicos que hoy tienen 20, 25 años, tal vez de la edad de mis hijos, y que están en el lugar que yo estuve. Entonces yo puedo interpretar las frustraciones, los dolores, las tentaciones, no sé, la mala influencia y la buena influencia. Yo lo puedo interpretar. Y para mí, como digo siempre, el fútbol, más allá de ser una pasión, es la plataforma que Dios me da para poder hablar de él. Bueno, quizás ahí está la clave. Pienso que lo que acabas de decir resume, si tuviésemos que quedarnos con una frase, no hemos terminado el episodio todavía, ¿no? Pero porque quizás en el ámbito deportivo, o sea, tú escuchas, ¿no? El fútbol es todo para mí, es todo, pero cuando uno aprende a ver su profesión, cualquiera que sea, como un medio para glorificar a Dios, cambia totalmente la perspectiva. Y tu testimonio muestra de que independiente del lugar se puede hacer. Una pregunta, ¿cómo es Fabián como técnico en el sentido y el evangelio? O sea, hola, soy Fabián, soy cristiano y les predicas así a rajatabla a todo tu equipo, vas uno por uno, vas de alguna manera comunicando verdades del evangelio sin decirlas y vas propiciando. ¿Cómo sería somos jugadores los dos? Bueno, no somos, pero imagínate que somos tus jugadores, ¿cómo sería? No, mira, lo que yo tengo en el cuerpo técnico somos 5, de los cuales 3 somos cristianos, ¿no? Dos amigos que yo he sido compañero, los he dirigido y bueno, por consecuencia de uno tras otro, yo gané para Cristo, por así decirlo, le testifiqué a Marcelo Moya, que es un amigo y compañero, él ganó a Ale Russo, entonces los 3 ahora trabajamos. Y nuestra prioridad es esa, ¿no? Que el lugar donde Dios nos ponga, lo honremos, que el propósito es, sí, claro, hacer un equipo que juegue bien, competitivo, mejorar a los jugadores, claro, pero que no nos olvidemos nunca que estamos para impactar o para testificar de Cristo, ¿no? ¿Cómo hacemos? Vamos preparando el terreno, porque cuando uno llega al club no es el dueño del club, y muchas veces si uno abiertamente reunís a los jugadores en un vestuario el primer día que llegás y empezás a hablar del evangelio, y es probable que al otro día te digan, mirá, acá no tenés que hacer esto porque esto no es una iglesia, sino es un club de fútbol. Porque existen esas cosas, ¿no? Sí, por eso te lo preguntaba, claro. Claro. Entonces hay que ser prudente, hay que ser astuto y hay que preparar el terreno. Por eso, por lo menos de lo que nosotros hemos implementado y nos ha dado mucho resultado, ¿no? De repente pasó una semana y vienen futbolistas que te dicen,
¿cómo pueden venir ustedes todos los días contentos y riéndose a entrenar? ¿Cómo pueden ustedes no decir insultar a un jugador ni andar a los gritos? ¿Cómo hacen? Entonces, bueno, son oportunidades, ¿no? Claro. Siempre hay oportunidades. Y mira, te cuento algo rápido que nos pasó ahora en el último club que estuvimos. Nos tocó dirigir, no sé, Marce, si te acordás vos, La Ferrere, el club La Ferrere. Bueno, la zona es una zona muy picante, de un club muy popular, que hace 15 años que está en categoría de ascenso y no puede ascender, y que nos metimos ahí, en plena pandemia nos llamaron para entrenar el equipo, es un equipo importante en la categoría, que sabíamos que está trillada de corrupción adentro y que hay barra bravas dirigiendo el club. Perdón, paréntesis, sería Ecatepec, más o menos, para ubicarnos acá en México, en Ciudad de México. Ecatepec, esa es la zona donde está La Ferrere, un paralelo. Bueno, entonces, agarramos el equipo, nos hicimos cargo del equipo, empezamos a trabajar. No, te voy a contar algo, en plena pandemia hacen la presentación del cuerpo técnico, todo con muy poca gente, que no había muy poca gente porque como tienen mucha barra, estaban todos ahí. Y bueno, la primera nota periodística importante para un club que es muy popular, obviamente la ven todo, asume el cuerpo técnico, ¿no? Y el periodista, cuando me hace la nota vía Zoom, que después fue televisado, me hace toda la nota futbolística, me dice, hemos hablado con periodistas de otros equipos que vos has estado, periodistas partidarios del club, y nos han hablado de tu calidad humana. Bueno, me dice, pero que tienes algo especial, me dijo. Escucha esto que no me pasó nunca, me dijo, tienes algo especial, y a mí me gustaría que, después de la nota deportiva, nos faltaban como 10 minutos para terminar el programa, me gustaría que hables de ese Dios que dicen que vos hablás. Oh, wow. Y me dio 10 minutos el periodista, 10 minutos, para compartir mi testimonio y predicar el Evangelio. Wow. No sé, en esos lugares, en ese lugar. Nunca me pasó. No pasó en otros clubes. Entonces tuve 10 minutos para contar mi vida, mi testimonio, y ya desde el primer día empezar a mostrar con qué se iban a encontrar. Y así, bueno, me ayudó mucho. Luché mucho porque duramos poco en ese equipo. ¿Por qué? Porque está enquistada todas estas cosas que van contrarias a lo que uno predica. Entonces llegó un momento que era tanta la oposición y que te quieren empujar a lugares que no iba a aceptar y no acepté. Entonces, pero cuando nos fuimos, dije, Señor, si todo esto fue por esos 10 minutos, gloria a Dios. Wow. Y otra cosa que te voy a contar. Estábamos en pleno entrenamiento un día y me traen a un chico. Mirá, Fabi, este chico fue ex jugador de fútbol, jugó con Lamela en River, ¿no? Con el chico que ahora está en el Tottenham. Eric Lamela jugó en la selección argentina, pero que el chico a los 16 años tomó malos caminos, se fue, tuvo el vicio del juego, ¿no? Y bueno, lo traen en el entrenamiento, empiezo a charlar con él porque él quería entrenar. Y empiezo a hablar con él y empieza a abrir el corazón y me empieza a contar todas las cosas que había perdido por el vicio del juego. El fútbol, que él tanto amaba, vendió cosas de su casa, vendió cosas de su madre y de su padre a escondidas, una vida arruinada. Y le compartí el Evangelio, empezamos a hablar y aceptó a Cristo esa mañana. Entonces, y hoy lo sigo acompañando, ¿no? Porque todavía lucha por salir de eso. Entonces yo, cuando nos fuimos del club con tanta ingratitud que veíamos, dije, Señor, si por esos 10 minutos en la radio y por la salvación de este chico fue todo esto, bueno, valió la pena. El propósito estuvo cumplido y valió la pena. Ahora, yo creo que hay un contraste muy interesante que se establece acá, donde hablando exfutbolista acerca de las glorias del pasado, las anécdotas que sacas son la oportunidad que tienes para compartir tu fe, la oportunidad que tienes para ser parte de predicar el Evangelio y que un joven tome una decisión. Y eso, obviamente, en Cristo uno tiene una perspectiva diferente. Sería interesante, o sea, ¿cómo lo contrastas ahora con otras personas que tal vez
se ilusionan, ¿no?, con el fútbol y sueñan con estar en estos estadios llenos y la gente cantando su nombre y el dinero y todo ese tipo de cosas. ¿Y cómo es que la desilusión llega cuando lo obtienen y se dan cuenta que no era tan así como habían soñado? Pero en Cristo uno tiene una manera diferente de ver las cosas a tal punto que uno puede decir, no, o sea, si lo máximo, o decir, lo máximo para mí fue poder compartir de Cristo usando la plataforma del fútbol. ¿Has visto eso? ¿Has visto esa desilusión en compañeros, excompañeros de fútbol, donde llegaron al pináculo y dijeron, pues la verdad, no sé si hay algo aquí que valga la pena? Sí, yo creo que más allá de experiencias personales y que pueda contar y decir, hay experiencias de futbolistas conocidísimas también, ¿no? De hecho, más significativo, sin duda, el de Diego Maradona. Claro. De haber llegado a los lugares donde todo futbolista sueña y vivir una vida vacía, porque todo lo que lo llevó después a hacer lo que hizo de su vida es porque son vidas vacías, no encuentra satisfacción en ningún lado. Y el fútbol actual está trillado de esos ejemplos, ¿no? Porque todos pueden ver que el futbolista vive una vida ideal y muchos persiguen lo que todos persiguen, lo que el mundo te quiere vender, ¿no? El dinero, la fama, las mujeres, todo lo que el dinero da, lo que la fama da. Pero sin duda que hay vacío en el corazón, que no encuentran respuesta. Cantidad de futbolistas divorciados, con los hijos por todos lados, con conflictos, y uno lo ve a diario, ¿no? A diario. A los que son famosos y a los que uno conduce, que tal vez juegan en divisiones menores. Hay una gran necesidad y una gran oportunidad para aquellos que estamos involucrados en este ambiente de transmitir el mensaje de salvación y el único que la plenitud de aquel que todo lo llena en todo es Jesucristo y yo lo pude comprobar gracias a Dios y bueno, lo que tratamos de transmitir, ¿no?, al futbolista. Hay una anécdota tremenda, creo que fue en el Mundial 78, no sé si fue Jorge Holguín hablando con César Luis Menotti en el vestuario, terminaban de ser campeones del mundo y se miraron y le dijo, César, ¿y ahora qué? Campeón del mundo, ¿y ahora qué? Entonces no hay propósito para el o sea, todo lo que se persigue es efímero. Claro. Todo es efímero, todo se evapora. Qué interesante, creo que de alguna forma es plasmar en la vida real. Justo hablamos hace algunas semanas en la iglesia, ahí en los grupos Conexión en la semana, de cómo en Cristo yo puedo cambiar mi identidad, ¿no? Las cosas que antes tenían valor, como decía Pablo, hoy no tienen el valor y al final todo se trata de Cristo y lo que comentabas recién, ¿no? A pesar de la frustración de estar poco tiempo en el club y quizás no tener los resultados esperados, tanta posición, poder ver las cosas desde una perspectiva distinta. Tomando eso, ¿qué consejo le darías a algún joven que a lo mejor están con ese sueño de ser futbolistas, que creen en Cristo, pero que están ahí y que quizás han hecho de eso su gran anhelo, su gran sueño, y que es válido que esperamos puedan llegar más de alguno de los que nos escuchan? ¿Qué consejo le darías habiendo estado sin Cristo como futbolista, siendo futbolista conocer de Cristo y hoy en una madurez mirar atrás y decir ¿qué le dirías a un muchacho que está recién empezando, que conoce de Cristo y que está con ese deseo de meterse en el mundo del fútbol profesional? Bueno, en primer lugar que tiene una gran ventaja. Si conoce de Cristo tiene una gran ventaja, ya parte desde una gran ventaja. Y después le diría que primero afiance su relación con el Señor cada día, en tiempos de oración, de la palabra de Dios, que a todos nos cuesta, porque uno lo puede decir, pero no significa que a uno no le cueste todos los días, pero es la única manera de generar, de que la relación con Dios crezca y que eso impacte en toda la vida de uno. Y después que lo haga con mucha pasión, con mucha vocación, que lo disfrute mucho y que luche por sus sueños. Sí, que haga todo lo necesario por ser futbolista profesional, si tiene la vocación, la pasión y las condiciones, ¿no?
pero que lo primero es Cristo siempre, porque si es la voluntad de Dios, si está en el plan de Dios, se va a lograr y va a disfrutar mucho más. Ahora, no hay que ir, yo aprendí también esto, no hay que ir nunca a los lugares que Dios te dice que no tenés que ir. ¿Y cómo se descubre eso? Y con una relación íntima con Dios, cada día, alimentándola. Yo se lo transmito a mis hijos. Yo conocí a Cristo a los 30 años. Y yo digo, muchas veces digo, si yo hubiese conocido al Señor a los 20 o a los 15 o a los 10, ¿de cuántos líos me hubiese ahorrado, no? ¿De cuántas cosas me a cuántos lugares no hubiese ido? ¿Qué cosas no hubiese hecho que me llevaron a tener consecuencias feas en mi vida? Pero eran los tiempos de Dios y el propósito de Dios que me permitió también ver ahora a la distancia que yo también estuve sin Cristo. Entonces puedo sentir y ver lo que el chico sin Cristo piensa, siente y persigue. Pero también del otro lado puedo ver que Dios me preparó para esto también, para que el chico que tiene a Cristo y quiere perseguir la vida del futbolista, que sí, que con prudencia, que se esfuerce, que no pierda nunca el gusto por jugar y que su prioridad sea jugar. Que el resto llega por añadidura, ¿no? Que el dinero y la fama, todo eso viene después, como consecuencia. Y si no viene, es porque Dios seguramente tiene otro plan. Claro, o sea que a los padres que tal vez tienen un hijo o una hija que está entrando al deporte profesional y dicen, no, ahí no tienes que llegar porque ahí ese es el cementerio de los cristianos, ahí es donde los chicos que entran con fe terminan ahí en cualquier lado. O sea, le dirías, no es necesariamente así. No es así. No, y ante la necesidad que decías que hay, ¿no? O sea, con la necesidad que hay, ¿cuánto más poder ser luz ahí? Sin lugar a dudas. Porque si no, con ese criterio no nos meteríamos en estos lugares, ¿no? Claro. Yo no tendría que ser entrenador, ¿por qué? Porque sé que es un lugar peligroso y lleno de corrupción. Pero no, me meto ahí precisamente para intentar ser luz y mostrar una vida diferente, que hay un camino diferente. Y a los padres es un tema delicado el de los padres, ¿no? Sobre todo en el tema del deporte, ¿no? Porque también están esos padres que por el contrario, casi que obligan a los hijos a ser profesionales cuando son chiquitos. ¿Por qué? Porque yo quiero que mi hijo sea como Messi. Quiero que mi hijo sea un gran tenista. Y quiero que mi hijo... Y tal vez los padres ahí están intentando que los hijos cumplan lo que ellos no pudieron cumplir, y se le hace un gran daño a los chicos. Entonces están los dos lugares. Yo creo que si el chico tiene condiciones, le gusta, está la posibilidad de hacerlo, hay que acompañarlo. Hay que acompañarlo, advertirle y sobre todo acompañarlo en el crecimiento espiritual, porque se va a saber defender a la hora de tomar decisiones. Así es. Bueno, excelente. Y creo que en esta etapa donde estás, tú tienes la oportunidad de ser luz y de ser de influencia a la próxima generación e ir dándoles poco a poco esa visión más grande que no termina con el fútbol, no termina con las grandes canchas y la gente, sino que decir, ve mirando más allá y aún más allá de tu carrera, más allá de tu propia vida. Empieza a tener una perspectiva eterna y qué oportunidad es estar en esa posición, como dijiste, ¿no? Donde ya hay una cierta autoridad, donde ya hay una cierta plataforma y de ahí pues vas invirtiendo en la vida de los jóvenes. Así que... Bien, excelente. Fabián, buenísimo, muchas gracias. La verdad, un placer volver a vernos después de tantos años. ¿Y habrá Fabián Sermatén en Gallos de Querétaro? ¿Por qué no, no? Qué lindo. Qué lindo sería. Lo que hay que organizar es un viaje, ya sabes que eres más que bienvenido acá en Querétaro. Sería lindo que puedas en algún momento estar acá con Vero y agradecerte por tu tiempo y esperamos, ¿no? que tu testimonio, y me quedo con eso, de ver al final todo esto que pudiste vivir como el medio para que Cristo sea glorificado. Cuando uno entiende eso, es cuando uno hace esa transición de domingo a lunes, ¿no? Sí. Y el Evangelio toma un color tan increíble. Y al final se trata de Él y de nadie más que Él. Así que, Fabián, gracias, un fuerte abrazo. Y bueno, eso sería el episodio de hoy entre semanas. Así que gracias. Muchísimas gracias, Fabián. Gracias a los dos, un placer charlar con ustedes. Y bueno, Dios quiera que nos veamos por aquellos lados, me encantaría. Buenísimo. Más que bienvenido. Muchas gracias. Cuídate. Cariños a todos, bendiciones, gracias. Hasta luego. Chau, chau.
Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web Iglesia Conexión Vertical /Entre Semana, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima.